Saludos chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre el desarrollo de la Revolución Rusa. Habíamos terminado en el otro video en las condiciones sociales, económicas y políticas que habían en Rusia antes de la revolución. Ahora, la revolución se desarrolla en 1917. ¿Estamos claros? Se desarrolla como tal, pero hay un antecedente de la misma. Por eso vamos a hablar de tres etapas de la revolución que en este video vamos a, en la medida de lo posible, explicar para que les queden a ustedes claritas, para que luego reconozcan cuáles van a ser las consecuencias en los campos económicos, sociales y políticos una vez terminada la revolución, porque es una revolución que se desarrolla en ciertos periodos. Ok, primero, en 1905 se desarrolla la primera etapa, porque es aquí cuando el pueblo, si nosotros nos recordamos de los partidos que habían surgido, a pesar de que existía aquel gobierno autocrático por parte del zar, ya habían existido dos partidos, y estos dos partidos van a ser muy importantes. Los vamos a repasar un toquecito, porque son los que van a liderar ese proceso de la revolución. Están el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que tiene sus ideas en la parte izquierdista de Marx, liderados principalmente por Lenin. Vamos a ver. Ahora, junto con Lenin va a estar Trotsky más adelante. Tenemos que entender muy bien acá que este partido lo que quiere es una revolución dirigida solamente por la clase trabajadora, por el proletariado. Pero están los liberales, que son los que pretenden una monarquía más constitucional en Rusia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en 1905? Ok, lo que sucede es que no es que van a llegar por el medio del uso de las armas, de la fuerza, a exigirle al zar, no, es por la vía democrática que le piden al zar una mayor colaboración, una mayor participación por la situación que se venía dando, que se aquejaba principalmente en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros acá? Ellos van de manera pacífica, pero el zar responde así. Enérgicamente empieza a reprimirlo. Mal aconsejado, el zar manda al ejército y empieza a reprimir a los manifestantes. Por eso se le conoce como el Domingo Sangriento. El derrame de mucha sangre por parte de los manifestantes, que lo que pretendían era una mayor cantidad de garantías por parte del Estado. Ok, ahora, hay que entender que entre los manifestantes están los del campo y los de las ciudades. Piden dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué piden los del campo? Ellos van a pedir una intervención del zar para solucionar los problemas de la pobreza extrema y el hambre que se estaban dando por la baja productividad. Pero no solamente ahí, es que existía y se seguía dando el cobro de los impuestos a esa clase más baja para poder mantener el imperio que estaba lleno de corrupción, que estaba viviendo rodeado de lujos todavía y que había desarrollado la guerra en 1904 contra los japoneses, que también la habían perdido y había conllevado muchos gastos. En las ciudades, ¿qué era lo que pretendían? El cambio de régimen, que ya no fuera tan autocrático y todo, sino un tipo más constitucional como se venía desarrollando en en los principales imperios occidentales. Entonces, y ellos criticaban principalmente al zar por haber perdido la guerra con Japón y la corrupción de los gobernantes. Ahora, ¿qué hace el zar? Aquí lo podemos ver en esta imagen acá. Prácticamente lo que hace el zar es una represión en contra de el pueblo en su manifestación. Manda a las tropas a disparar, ya le dijimos, el Domingo Sangriento, y más lo que él hace es desatar un resentimiento, ¿verdad? Según él ya no se va a dar más movimientos revolucionarios, más manifestaciones, pero más bien la población queda con su espinita debido a la respuesta del zar. Entonces, aquellos soviets que se empiezan a organizar de manera secreta, ¿verdad?, van a tratar de liderar el movimiento que se va a gestar más adelante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Muchos de esos soviets no siguen funcionando de la mejor manera porque sus líderes tienen que salir por las represiones que hay, como es el caso de Lenin.
¿verdad? Pero se siguen manejando de manera secreta del exterior. Ahora, vean ustedes que lo que va a hacer el zar es dar algunos beneficios, concesiones menores a la población. Y crea la Duma. ¿Qué es la Duma? Es un parlamento que van a estar aquí los pobres para tomar decisiones y para verse beneficiados. No, estos son los liberales, los que van a tener un poquito de derechos ahí, ¿verdad? Entonces ahí se les van a dar más derechos a la población, pero no es que se van a resolver los problemas. ¿Ok? Ahora, vamos ya a la segunda etapa y hablamos de tres. En 1905, la primera, la segunda etapa en 1917 y esta segunda etapa la vamos a dividir en otra, que es la de octubre. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que centrarnos principalmente en 1914, cuando Rusia ingresa a la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Debido a las circunstancias y a los motivos que ustedes ya conocen. Y ahí dejamos. En la Primera Guerra Mundial ingresa en 1914. Para 1917 ya la población estaba cansada por la falta de alimentos, por la falta de bienes de consumo, porque la industria se centraba, tras de que era una industria incipiente, solamente se centraba en la producción de armamentos para hacerle frente a la batalla. Ahora, mujeres y niños trabajando excesivamente para lograr mantener el imperio. Entonces esto genera un aumento de las huelgas. Ahora, aquí tenemos resumido por qué está ese movimiento en contra del zar. Primero, se le culpa por participar en la guerra, las malas condiciones que vivían en el entorno económico y social, la mayor parte de la población, el despilfarro que tenía todavía las clases gobernantes y sobre todo pérdidas sufridas en el campo de la batalla. Tenemos que reconocer que aquí hay principalmente hay un gran atraso en el desarrollo militar. No podemos comparar la tecnificación militar que tenía Alemania, que tenía el Imperio Austrohúngaro o el mismo Imperio Otomano sobre los rusos. Los rusos sí tenían muchos soldados en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, pero el armamento en comparación con los otros era deficiente y eso había llevado a muchas pérdidas. Entonces la población estaba. ¿Qué sucede en febrero? ¿Verdad? Se genera la huelga frente a la economía de la guerra que estaba gestando el zar. Aparte de eso, el zar, como respuesta a todo, imagínense, el zar dirigiendo las tropas de la Primera Guerra Mundial, tomando las decisiones, y ahora tiene que dividir su ejército en dos. Uno tiene que ser aquellos que están haciéndole frente a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y los otros tienen que hacerle frente, el otro grupo del ejército, a digámoslo así, a los que están mantener el orden, van a mantener en el orden en contra de los que estaban rebelándose en contra de él. Entonces prácticamente un desgaste emocional que va a llevar a que él renuncie. Y la dinastía de los Romanov, que había liderado el poder en Rusia por más de 300 años, aquí acaba. Luego de eso se crea nuevamente, que había sido disuelta por el zar. En ese periodo disolvió la Duma, pero ya una vez que él renuncia la vuelven a crear y empieza a darse un gobierno, digámoslo así, dividido en dos. El que lo va a ejercer, van a haber varios líderes, pero en la etapa que nos interesa vamos a hablar de Kerensky. Kerensky tiene que ejercer el poder, pero lo va a ejercer compartido con el Consejo de los Trabajadores, más conocido como el Soviet de Petrogrado, que eran los que habían ayudado al proceso revolucionario. Entonces, se termina el poder del zar, empieza un poder dividido y aquí nos vamos a encontrar nosotros, que Rusia empieza con una guerra civil interna después de la revolución. ¿Por qué? Porque unos llamados los bolcheviques, liderados más adelante por Lenin, van a pretender el desarrollo de un gobierno, principalmente un gobierno de carácter obrero, dirigido por el proletariado,
Y los mencheviques, que son aquellos liberales, pretenden un gobierno más democrático. Entonces, aquí es donde entendemos lo que pasa de febrero, y cuando ya llega a partir de marzo empiezan a darse transformaciones de ese gobierno. Ese gobierno provisional, ¿qué es lo que genera? Vean, un desarrollo liberal. Entonces, con el objetivo de que sea una revolución democrática, que todos puedan participar. Pero ellos pretenden que sea una revolución burguesa apoyada por las clases populares. ¿Qué querían los bolcheviques? Nada más que fuera dirigida por las clases que populares. Por eso hay un descontento. Entonces, estos burgueses son los mencheviques y los bolcheviques el ejército rojo. Entonces, uno de los elementos más importantes es que pueden llegar los exiliados sin temores, y ahí es donde viene Lenin. Llega al poder, ¿verdad? En ese gobierno provisional, él va a regresar y va a empezar a dirigir a los bolcheviques nuevamente para poder llegar al poder en octubre. Lenin llega al poder después de que se había desarrollado gobiernos de carácter más constitucional, más democráticos. Kerensky no logra mantener el poder por las situaciones que se venían gestando, hasta que Lenin llega al poder por medio de una revuelta, ¿verdad? Por medio de la fuerza organizada, ¿verdad? Y armados. No es que es de manera democrática, sino Lenin, por medio de los bolcheviques, llega al poder, y aquí está la figura de Lenin, ¿verdad? En las manifestaciones, y toma el poder en octubre. Entonces ahí tenemos el desarrollo de la Revolución Rusa. Ya en el otro video vamos a ver los alcances de la misma a partir del gobierno de Lenin.